En lo que más nos estamos afanando es en cómo nos movemos rápidamente para buscar que este sistema sanitario público que tenemos tan bueno en Navarra pues continúe siendo así de bueno y además sea sostenible en el medio y largo plazo. Ese es mi mayor afán. La actual crisis capitalista tiene muchas y graves consecuencias. Hasta ahora, en Navarra, la sanidad y la forma de gestionarla ha sido un estandarte esgrimido con orgullo por parte de los responsables políticos de Navarra. Pero el sueño navarro, también en el ámbito de la sanidad, ha despertado del idílico sueño. En septiembre de 2011, la recién estrenada consejera de Salud hace pública su intención de privatizar las cocinas hospitalarias. Esta decisión supone la desaparición de 224 puestos de trabajo. La noticia desconcierta a propios y a extraños, ya que con anterioridad el mismo gobierno de UPN anunció que sacaba una oposición para cubrir 109 puestos de trabajo en esas mismas cocinas. Sira y Lourdes son dos trabajadoras que han sufrido en primera persona este despropósito. No solo han compartido horas perdidas estudiando, sino también concentraciones y protestas, y a día de hoy incluso han compartido su pérdida de puesto de trabajo. Ya llevábamos 2 años que iban retrasándose las oposiciones de nivel E con las plazas de cocina. Entonces la mayoría de la gente pues estábamos preparándonoslas en academias, gente pues que pasaba de las vacaciones por estar estudiando, y cuando el 18 de septiembre, creo recordar, en el 2011, pues por vía decreto pues anulan las 102 plazas de cocina de la oposición. Entonces todas nos quedamos, allí fue cuando sí que ya todo el mundo, no sé, por un lado nos pegó bajón y por otro lado una indignación que nos hacía también que nos teníamos que mover y juntarnos, pues porque no entendíamos cómo podía ser eso, cómo podían hacer vía decreto, pim pam, 102 y sin tener en cuenta a la gente que ya llevábamos 2 años preparando. Mediterránea de Catering es propiedad del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo Portobello Capital. Portobello Capital adquirió Mediterránea de Catering mediante fondos, mediante créditos, tanto del Banco Santander como del BBVA. El Banco Santander, hay que recordar, es uno de los mayores acreedores de Navarra desde que Yolanda Barcina concertó un crédito con Emilio Botín para tratar de tapar el agujero que UPN había generado con su desastrosa gestión de las cuentas públicas en Navarra. Ese fondo, ese agujero y ese crédito de 650 millones que el Banco Santander otorga a Navarra es una losa que vamos a tener que pagar todos los navarros y navarras. Y curiosamente, el Banco Santander, que es uno de los mayores acreedores de Navarra, es uno de los beneficiados de la privatización de las cocinas de los hospitales, porque está detrás de Portobello Capital, que es el que posee Mediterránea de Catering. Ahí se ven las conexiones entre lo que es la política y el mundo de los negocios y lo que es unas privatizaciones en nombre de la eficiencia con unos intereses económicos de lo más oscuros. En lo que compete a las cocinas hospitalarias, son 141 puestos de trabajo destruidos. Y con el mismo número de pacientes que atender, la actual empresa Mediterránea de Catering piensa hacerlo con un 50% menos de plantilla. Y cuando nos enteramos, están llamando a la gente, obligándola a renunciar a su contrato actual y a estar 21 días laborables en su casa para que no sea subrogación. Como renuncias a tu contrato, no tienes derecho a cobrar el paro, o sea que 1 mes en tu casa y luego espera que te llame. Y entonces pues a mí se me ocurrió que yo tenía el número de teléfono del que me había llamado para la entrevista, pues yo lo tenía en el teléfono y en un momento dije, le voy a llamar. Y entonces yo le dije, yo ya me permitirás que te diga que estáis haciendo las cosas muy mal, porque estáis creando aquí a la gente unas confusiones y unas ansiedades, digo, porque claro, ¿qué es eso de que tienen que renunciar? Digo, pero ¿cómo no hacéis las cosas de otra manera? Haber hablado con la administración y haber buscado una manera la cual la gente no tenga que vivir estos agobios. Digo, es que tú no te puedes imaginar la gente cómo está. Digo, es que... Y entonces me dijo, ¿pero cómo está? Pues si teníais que estar encantados los que os llamamos,
porque os llamamos para trabajar. Y le digo, hombre, pero si tienen que renunciar, eso les supone a ellos, porque nosotros estamos en la lista por unas oposiciones. Y entonces él me contestó, esas listas y ahora con lo que está cayendo no van a servir para nada. Pues teníais que estar súper contentas de que os llamemos. Le digo, sí, y luego a los 15 días, si no os gusta, podéis echarles a la calle y como han renunciado no tienen derecho a paro. Y entonces él me dijo, hombre, a nada que tengáis ganas de trabajar, nosotros ganas de daros trabajo tenemos. Las personas que decidieron seguir con el trabajo en la empresa privada con la intención de mantener el empleo, pronto se dieron cuenta del gran cambio que se producía por la intención de obtener mucho dinero rápido por parte de Mediterránea de Catering. Ellas tendrían que realizar el doble de trabajo a consecuencia de todos los despidos aprobados por UPN. Pues mi experiencia en las cocinas públicas fue muy buena. Yo cubrí vacaciones durante 5 años y era un trabajo muy duro, de los más duros que he tenido, pero me lo pasaba bien. O sea, había un buen rollo, siempre pues iba rotando las personas que íbamos en verano, no sé, me lo pasaba bien. Y cuando me cogieron en Mediterránea, yo ya imaginaba que eso no iba a ser así, porque al final es una empresa privada y sé que el trato y el trabajo iba a ser diferente. Pero de lo que yo me imaginaba, pues de lo malo por 1000. No nos lo pasábamos bien, o sea, eso era para mí fue los días que estuve cuando empezó el trabajo normal de dar comidas, para mí fueron un infierno. Yo estaba todo el día sola con los carros que pesaban 224 kilos, de arriba para abajo, de planta en planta, y me pasaba las 2 tardes que estuve, me las pasé llorando. De todas maneras, ahora por parte de la empresa estamos oyendo casos bastante fuertes también por parte de las trabajadoras y los trabajadores, de no se les respetan los horarios, no se les ha preparado, como en un principio dijeron que iban a hacer un curso preparatorio, porque al ser una cocina diferente, pues para estar nada, han llamado el día de antes, no han preparado a nadie, no han hecho un curso de prevención, como es obligación de toda empresa. Les han dicho un horario y luego no se cumple ese horario para nada. Hay gente que ha estado 12 horas seguidas sin tiempo ni de comer, y a lo mejor si han hecho un comentario como diciendo esto no puede ser, pues ahí tienes la puerta y te vas. O sea, tratos vejatorios. En palabras de usuarios y familiares, el actual servicio es nefasto, con muchos errores en las dietas. Mismo menú para comer que para cenar. Alimentos precocinados y sin elaboración manual, sin olvidar el aumento de precios que paga el Gobierno de Navarra con nuestros dineros. Gorane, dietista de profesión, lo tiene muy claro y afirma que la pérdida de calidad en alimentación puede tener consecuencias nefastas. Bueno, pues la nutrición debe de ser parte indispensable en las terapias de los hospitales, porque una dieta sana, equilibrada y adecuada para cada tipo de paciente hace que su estado de salud sea óptimo y ayuda en la recuperación. Además, bueno, la dieta no es solo el soporte nutricional de los pacientes ingresados, es también, en muchos casos, parte del tratamiento. Son dietas terapéuticas, como por ejemplo en el caso de los diabéticos, y es necesario seguirlas de forma rigurosa. Una mala gestión de todo esto trae como consecuencias un mayor número de complicaciones, por ejemplo, una curación más lenta. Eso lleva a que los tiempos de hospitalización sean más largos y, por supuesto, un mayor coste económico. Las personas que han padecido esta privatización han tenido que recurrir al ingenio y a su bolsillo para paliar en cierta medida la mala alimentación recibida. Manuel Muñoz, diabético de grado 1, tras quejarse en repetidas ocasiones y agotar todas las vías, llegó al extremo de declararse en huelga de hambre. He tenido que negarme a comer porque era incomestible las comidas que están trayendo y tirarla por el váter. He tenido bastantes hipoglucemias por falta de comida. Me traían menos calorías de las que debían. Me he quejado en varias ocasiones y la dirección del centro tampoco se está haciendo cargo de ello.
Entonces, como ejemplo, voy a poner un caso que yo tengo hospitalizada en el Hospital de Navarra a una tía mía, y un día hablando con ella por teléfono le pregunté por curiosidad que qué le habían dado de comer, porque ella tiene dieta blanda, y le dieron para cenar lo mismo que me dieron a mí, una tortilla que está hecha con molde pero incomestible, y luego le dieron también una menestra de verdura igual que a mí. O sea, si yo tengo una dieta de 2000 calorías y ella tiene una dieta blanda, ¿dónde está la diferencia entre la suya y la mía? Me ha tocado bajar a la cafetería del hospital a comer, que tengo ahí las facturas arriba de las comidas que he hecho dentro del hospital, porque la comida era incomestible y muy mal organizada por parte de las dietistas de la empresa. No solo los pacientes, también familiares han querido contar su infierno, viendo cómo rechazaban desde el desayuno hasta la cena, hijos, parejas o abuelos. La experiencia de Pachi Mendiola es clarificadora del gran cambio experimentado entre el modelo público y el privado. Yo tuve a mi hija ingresada con las cocinas públicas y con las cocinas privadas. La diferencia en calidad, en cantidad, abismal, la verdad que muy importante. A ver, un ejemplo. Un día traer un lomo de merluza, estando con la cocina pública, y un señor trozo de merluza. Y pues empezar con la cocina privada y traerte 2 trocitos así de pescado chiquiticos y pues con una zanahoria cocida cortada. O sea, la calidad no tiene absolutamente nada que ver, ni la cantidad. Aparte de tarde, por supuesto de tarde, y más cuando te toca con un crío, ¿no? Que dices, bueno, si te toca a ti, pues puedes igual aguantar, pero parece que los críos son un poco más... Y luego hemos tenido que tirar, pues, de bares y de comida de casa. Pues porque al final, tú ves lo que está bien y lo que no está, y en este caso, no está nada bien. No hay pan para tanto chorizo, ese es el grito que mayoritariamente se oye en las calles de Navarra. Después de la especulación inmobiliaria, ahora buscan beneficio en la privatización del sistema público, en la atención a la dependencia, en la sanidad pública y en la educación pública. Es trágico lo que está pasando en las cocinas de Navarra. Hablamos de que no hay pan para tanto chorizo, pero de seguir así las cosas, ni siquiera vamos a tener pan. Nos quieren dejar con esto. No puede ser. Hoy, viernes 22 de febrero, se va a tratar en el Parlamento de Navarra la reversión al sistema público de las recientes privatizadas cocinas del Hospital de Navarra. Veremos qué es lo que hace el gobierno de UPN.